Hablar de mujer es un tema bien extenso. Es posible abordarlo desde la metafísica, desde la política, desde la economía, desde lo social. Sin embargo, me parece importante entender cómo ha sido comprendido por el feminismo, cómo estas olas de feminismo han ido cambiando y cómo el mismo lugar de la mujer dentro de la sociedad se ha ido acomodando poco a poco, pero también cuáles han sido sus fallas contemporáneas. Me gustaría entonces hacer un breve recorrido por la historia de la aparición de la mujer, un muy sucinto recorrido que pretende dar cuenta de cómo la mujer ha tenido que luchar para posicionarse dentro de una sociedad en la cual ha sido rechazada desde un principio, pero también ahorita como dicha lucha pretende comienza a difuminarse un poco dentro de la mercantilización del cuerpo. Bien, si bien la mujer ha sido la figura misma del enigma, ¿cierto? De ahí, por ejemplo, que la verdad sea femenino, que todo aquello, ese misterio que no logramos alcanzar, sea visto como lo femenino, aquello inalcanzable, aquello oscuro, el oscuro objeto del deseo que no logramos alcanzar. Pues bien, muchos poemas se han escrito sobre la mujer y sobre esa isla ajena, lejana, que el poeta precisamente no, a la cual el poeta precisamente no logra llegar. Sin embargo, a lo mejor es ese mismo enigma, ese mismo temor al misterio, lo que ha hecho que la mujer haya sido dejada a un lado, no solamente en la cultura occidental, sino en muchas otras apariciones culturales, y haya sido obviada para darle lugar al poder del hombre. Pues bien, recordemos que para una mujer ser científica implicaba ser bruja, por lo tanto ser asesinada, quemada, ahogada, puesto que las mujeres no son dadas al conocimiento o no fueron dadas al conocimiento. En el arte también ha sido muy rechazada. Recordemos estos artistas que debieron dar su arte a un hombre para que éste pudiera mencionarlo. En la literatura, en las artes plásticas. Pues bien, es importante ver cómo este lugar que fue negado por muchos años y que incluso hoy lo sigue siendo en muchísimos aspectos, fue recuperado por las mujeres mismas para darse a entender, para comprenderse a sí mismas y darse su lugar en el mundo. Es por eso que Simone de Beauvoir se hace la pregunta, dentro de una pregunta que no empezó siendo una pregunta feminista, ni empezó siendo una pregunta por la esencia de la mujer, sino simplemente una pregunta personal. Y pues en su búsqueda filosófica, muy acompañada por su pareja Sartre, pues Simón quería escribir algo que diera cuenta en cierta medida de su esencia. Y pues Sartre un día le dijo como, bueno, pues piénsate a ti misma. Y en esa pregunta, bueno, Simón se empieza a preguntar, bueno, en esencia, ¿qué soy? ¿Qué es lo primero que soy? Soy una mujer. ¿Y qué es ser una mujer? Pues bien, el resultado de esta pregunta, va a decir Simone de Beauvoir, es ser un segundo sexo. Es decir, que la mujer solamente se posiciona en la sociedad en tanto referencia al hombre. La mujer es aquello que está referenciado al hombre. Es aquello cuyo poder, cuyo mandato, cuya acción depende de la acción de un hombre. Es decir, un segundo sexo, un sexo dependiente. Esto, por supuesto, ha ido cambiando con el tiempo. Recordemos que la mujer tuvo voto hasta hace muy poco tiempo. En Colombia estamos hablando de 1957. Bueno, entonces hubo represión política. Recordemos que en Grecia, por ejemplo, la mujer no tenía alma, estaba al mismo nivel de los animales y de los pupilos, de los niños. A diferencia que los niños podían llegar a ser considerados como ciudadanos, mientras que la mujer no tenía ese derecho. Hasta que finalmente se logró, mediante muchas luchas, el derecho al voto, ¿cierto? El derecho a la participación política. Pues bien, ¿en qué va eso ahorita? Quisiera que nos preguntáramos juntos en qué va esta lucha. Es interesante ver qué pasó después de los fenómenos sufragistas y después de que se logró el voto de la mujer. La mujer adquiere una posición política. Luego pensemos en el 68, por ejemplo, la revolución sexual, la revolución hippie, la primera revolución que fue marcada por una prenda de vestir y es la importancia de la minifalda en esta revolución. Usar falda fue una muestra de revolución en tanto el cuerpo estaba sometido a los mandatos del cristianismo, de la sociedad judeocristiana, que así no fuese religiosa, es judeocristiana, y debía saltar esa represión por medio de una prenda de vestir que diera cuenta de su libertad, la minifalda. Bueno, ¿qué pasa ahorita con eso? A mí me parece importante preguntarnos si es hoy, por ejemplo, revolucionario usar una minifalda o usar
no sé, cualquier prenda de vestir que nos visibilice. Y con eso no estoy diciendo que las mujeres debamos tapar nuestro cuerpo, simplemente estoy poniendo la pregunta al aire. ¿Qué significa hoy en día usar minifalda? ¿Qué significa hoy en día mostrar su cuerpo? Bueno, entonces, frente a esta represión corporal, a este manejo del cuerpo, que por cierto esta lucha fue pues muy guiada por Michel Foucault, quien había denunciado cómo el poder se instauraba en el cuerpo, cómo había una biopolítica, cómo la política no es una relación de votos, sino una relación que se instaura en el mismo proceso de subjetivación, es decir, en su proceso de ser sujeto, en su proceso de devenir alguien, nosotros estamos siendo sujetos, de ahí la palabra sujeto, a todo un entramado de relaciones políticas y de relaciones de poder, micro relaciones de poder, micropoderes biopolíticos, es decir, instaurados en la esfera misma de la vida, instaurados en este caso en el cuerpo. Frente a esto fue necesario que el cuerpo buscase una revolución, que el cuerpo buscase mostrarse, salirse de estas ataduras judeocristianas que tenía encima. Pues bien, ¿qué pasa entonces cuando estas ataduras se liberan, cuando el cuerpo se libera y cuando el sexo pasa a ser no una revolución y una búsqueda por la propiedad de su propio cuerpo, sino una exigencia social? Entonces, la minifalda pasó de ser una exigencia de un lugar en la sociedad, una exigencia de una apropiación de su cuerpo a ser un mandato social. Entonces, eso es lo que me interesa, es el paso de las luchas sociales al paso del llamado feminismo pop. Con esto no quiero decir que no exista el feminismo, todo lo contrario. Simplemente quiero mostrar, y es un punto de vista, que el feminismo él mismo en una de sus esferas, pues hay muchísimas esferas, se ha visto absorto por un sistema que hace pues de toda revolución un producto de mercado. Es así como la revolución sexual termina siendo una aclamada industria del porno, o como la revolución hippie pasa a pasar a manos de las grandes empresas para vender drogas, entretenimiento, diversión, o como la búsqueda de una apropiación del cuerpo y de esta manera de una postura política pasa a ser también ella un modelo de venta, de compra y venta. Me parece importante hablar de esto porque siento que hay una desviación en lo que es el feminismo, y hay una desviación que puede ser muy delicada, puesto que estamos hablando de un país en el que cada día mueren en promedio 4 mujeres, y en un continente donde mueren 12 personas al día solamente por el hecho de ser mujeres, o en un lugar en el que el 98% de los casos de esclavitud sexual, esto está en el mundo, está compuesto por mujeres, 98%, y este genera entre 8 y 10 millones de dólares al año, afectando alrededor de 2.5 millones de mujeres y niños. Es decir, la tan llamada liberación femenina aún no ha tenido lugar, y es importante pensar en el lugar de la mujer por ejemplo, en este caso estamos pensando en Colombia, en el proceso de paz, y la mujer como un ser consciente, no como un ser vendido a un sistema de compra y venta, no como un cuerpo que necesita mostrar sus luchas por medio del reconocimiento de las redes sociales, sino por un ser consciente, sea mujer o sea hombre, por un ser consciente que es capaz de comprender su entorno, de comprenderse como mujer, de comprenderse como ciudadano de Colombia, como ciudadano del mundo, como un ser consciente que es capaz de comprender su entorno y luchar por él. Bueno, queda puesta la discusión sobre la mesa. Saludos.